Hola, mi nombre es José Miguel de León Reyes, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. La materia es Software de Aplicación Ejecutivo y en esta ocasión veremos la práctica 6, que es manejo de tablas en Word. Bien, vamos a comenzar con la práctica número 6, que es manejo de tablas. El primer punto es crear una tabla. Nos vamos a ir acá arriba a la pestaña Insertar. Después vamos a buscar el grupo de tablas, que es este. Daremos clic en tabla y la forma más rápida de crear una tabla es con la ayuda de estos cuadros. Aquí nos dice insertar tabla y cuando nosotros pasemos el cursor sobre esos cuadros se van a ir seleccionando y nos van a crear una tablita. De esta forma le estamos diciendo a Word que nos cree una tabla con esos números de cuadros. Por ejemplo, yo quiero una tabla que tenga 4 columnas y 3 filas. Aquí nos crea la tabla, nos da una vista previa. Por ejemplo, vamos a darle clic y aquí ya nosotros podemos poner algunos números, datos, nombres, etcétera. La otra forma es igualmente irse a insertar, a tabla y en insertar tabla. Esto es muy parecido al anterior, pero en esta, por ejemplo, si no nos alcanzan los cuadritos, pues aquí ponemos los números de 10 por 9 y nos crea esta tabla. Digamos que con la ayuda de los cuadritos no vamos a poder crear esta tabla tan grande. Las dos son funciones parecidas y son muy rápidas de crear. Bien, el siguiente punto son los estilos de tabla. Vamos a seleccionar nuestra tabla. Nos vamos a ir a la pestaña Diseño. Y aquí nos va a aparecer, aquí en estilos de tabla, estos recuadros que son los estilos que tenemos. Para que nosotros podamos ver todos los estilos tenemos que irnos a esta flechita que es ver más y aquí nos van a aparecer muchos diseños. Por ejemplo, aquí tenemos algunos colores celestes, anaranjados, solamente los cuadros de arriba se pintan y estos de acá arriba son un poquito más sencillos. Por ejemplo, yo aquí quiero darle este formato azul a mi tabla, le doy clic y de esta forma me cambia el estilo de mi tabla. El siguiente punto nos pide dibujar una tabla compleja. Para hacerlo tenemos que ir nuevamente a insertar en tablas y vamos a seleccionar la opción dibujar tabla. De esta forma nos va a aparecer un lapicito que nos va a ayudar a crear nuestra tabla. Le vamos a dar clic y nosotros ya vamos a poder ir creando nuestra tabla. Por ejemplo, yo aquí voy a crear un rectángulo para mi tabla y aquí me crea este rectángulo y yo quiero trazar una línea aquí. Bueno, doy clic y arrastro hacia abajo y me crea esta línea. Nos ayuda el dibujar una tabla por si nosotros no queremos que el número del rectángulo sea del mismo tamaño. Por ejemplo, yo aquí quiero uno más grande, pero aquí nuevamente quiero uno más chico, aquí quiero uno más grande, aquí uno, digamos, de otro tamaño. O sea, esto nos ayuda para nosotros crear una tabla de diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí yo voy a trazar una línea recta también. Bueno, aquí ya me crea para crear líneas diagonales, etcétera. El siguiente punto nos pide que hablemos acerca de los bordes y sombreados. Bien, para hacer un borde, vamos a dar clic sobre nuestra tabla. Nos va a llevar a la pestaña de diseño, o nosotros podemos ir, y después en esta pestaña vamos a buscar bordes, que se encuentran del lado izquierdo. Vamos a seleccionar aquí donde dice bordes, y nos va a dar varias opciones de bordes. Los bordes nos sirven a nosotros para marcar si queremos
poner una línea o no. Por ejemplo, yo aquí, digamos, no quiero el borde derecho de esa celda y la elimina. O, por ejemplo, yo quiero aquí poner un borde diagonal en esta celda, pues me crea esta línea diagonal. Por ejemplo, yo aquí no quiero no quiero ningún borde, bueno, le voy a dar aquí sin borde y no me crea ningún borde alrededor. De esta forma nosotros le vamos a indicar a Word que nosotros queremos de esa forma nuestro cuadro. Ahora vamos a hablar de el sombreado. El sombreado igualmente se tiene que seleccionar nuestra tabla, iremos a diseño y vamos a ir aquí a estilos de tabla donde dice sombreado. Vamos a dar clic y por ejemplo si yo quiero cambiar el color de esa celda, pues voy a poner, digamos, de este color como verde aqua y nos crea el sombreado de ese cuadro. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar estos tres con un color, digamos, amarillo, pues lo selecciono, me voy a sombreado y de aquí voy a seleccionar el color amarillo y aquí me crea el color amarillo sombreado de estos recuadros. De esta forma nos ayuda Word a dar formato y editar nuestra tabla. El siguiente punto nos pide que hagamos una trama en la tabla. Para ello nosotros daremos clic derecho sobre nuestra tabla y nos va a mandar a este recuadro. Aquí vamos a buscar propiedades de tabla y vamos a dar clic. Nos va a mandar a este recuadro y nosotros tenemos que posicionarnos en donde diga tabla, acá arriba, en esta pestañita. Y después acá abajo vamos a seleccionar bordes y sombreado. Aquí tenemos que ir a sombreado. Y como podemos ver, aquí ya nos aparece tramas. Vamos a seleccionar un estilo de trama. Por ejemplo, la trama nos sirve para ponerle, digamos, como figuras a nuestro fondo. Por ejemplo, si yo quiero una trama vertical oscuro, pues voy a seleccionar. Aquí tengo una pequeña vista previa de cómo se verá. Y voy a seleccionar un color. Por ejemplo, yo quiero el color púrpura, lo selecciono y le doy en aceptar, nuevamente en aceptar y nos crea ese fondo, esa trama con líneas verticales oscuras y de color púrpura. Digamos que nos sirve para dar un fondo. Claro, la letra no se mira mucho, pero pues sería cuestión de cambiarla un poco. Por ejemplo, aquí pues tampoco se alcanza a ver, pero pues para eso nos sirve la trama. El siguiente punto son los colores. Digamos que aquí seleccionamos la tabla, nos iremos a la pestaña de diseño, nos iremos nuevamente a sombreado y de esta forma nosotros podemos colorear nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá arriba, vamos a ir a sombreado, pero en caso de que nosotros no tengamos el color que queremos, vamos a ir a más colores y aquí nos aparece dos opciones, un personalizado, donde yo puedo seleccionar, digamos, un color, doy clic, yo quiero ese azul, pero un poco más claro, pues subo esta flechita, o si yo lo quiero más opaco, bajo la flechita. O colores estándar, simplemente lo selecciono y aquí abajo nos marca qué color es. Por ejemplo, vamos a seleccionar ese rosa y nos manda ese color rosa. Y de esa forma nosotros podemos dar color a nuestra tabla. El siguiente punto que tenemos aquí es el ancho de pluma.
Para ello nosotros tenemos que dar nuevamente clic en la tabla, nos vamos a ir a diseño, a bordes, y aquí arriba de color de la pluma nos aparece un medio punto. Ahí es el ancho de pluma o grosor de pluma. Le vamos a dar clic y, por ejemplo, voy a seleccionar el número 3 y nos va a aparecer este pincel. Esto nos va a ayudar para hacer más grueso el contorno de nuestra tabla. Por ejemplo, yo aquí quiero que esto sea más grueso, pues le doy clic aquí, 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 y así me va creando un grosor más grueso. Para eso nos sirve utilizar el ancho de pluma. El siguiente punto es alineación, que esto nos ayuda para que nuestro texto se alinee de alguna forma. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande aquí los cuadritos de la tabla para que podamos visualizar bien. De esta forma nosotros damos clic en la tabla, nos vamos a herramientas de tabla, en disposición de este lado, nos vamos a buscar el grupo de alineación y aquí nos van a aparecer 9 alineaciones que tenemos disponible. Por ejemplo, yo aquí en este cuadro le voy a dar clic en alinear verticalmente, se alinea, digamos que en medio. Aquí en este caso yo quiero alinear abajo a la izquierda, se alinea acá abajo. En este caso yo quiero alinear arriba a la derecha, se alinea. Aquí nuevamente se alinea. Aquí pues queda igual. Aquí yo quiero alinear abajo a la derecha, me alinea aquí abajito en la esquina. Yo aquí quiero alinear abajo, pero en el centro, pues nos pone así. Y digamos que aquí quiero alinear en el centro a la izquierda, me va a bajar aquí en el centro y me lo va a acomodar a la izquierda. Por ejemplo, aquí si yo quiero a la derecha, pues le doy clic aquí y me va a configurar para alinear nuestro texto. El siguiente punto, pues digamos que va de la mano porque es cambiar dirección del texto. Por ejemplo, si yo aquí selecciono nombre, pero yo lo quiero en otra dirección, yo lo que tengo que hacer es nuevamente irme a herramienta de tabla, en disposición, aquí en alineación, le voy a dar clic aquí en dirección del texto. Aparece como una A con varias flechitas y aquí yo le voy a dar clic y aquí va a empezar a girar. Y de este modo, si yo quiero poner así mi tabla verticalmente, bueno, pues aquí voy a ir seleccionando para que se cree de este modo, o puedo seleccionar todo y girarlo todos a la vez. Y aquí ya me va girando en otra dirección al texto. Bien, el segundo punto nos habla acerca de editar una tabla. Ahora nos vamos a enfocar en insertar, quitar, etc. Bien, el primer punto nos pide insertar filas. Hay dos métodos para insertar filas. El primero sería dar clic sobre nuestra tablita, irnos a herramientas de tabla, en disposición, después aquí donde dice filas y columnas. Por ejemplo, si yo aquí selecciono en segundo A y le digo, bueno, yo quiero que insertes una fila arriba, lo que nos va a hacer es esto. Nos va a insertar esta fila arriba de donde nosotros seleccionemos. En el caso contrario sería que si nosotros seleccionamos segundo A y le pongo insertar debajo, por defecto nos va a insertar una fila debajo. Bien, ese es el primer método que tenemos para insertar filas. El segundo, y creo que es el más común, es dar clic derecho sobre la tabla, nos va a aparecer este recuadro e iremos a insertar. Aquí nos da las opciones de insertar filas encima o debajo, que son las mismas funciones. Por ejemplo, voy a poner aquí insertar una fila
debajo y nos crea esta fila debajo de segundo C, pero si yo aquí le doy el segundo B, clic derecho, nos vamos a insertar fila encima, pues me crea aquí arribita. Son dos métodos, a mí me parece más sencillo el segundo, porque es más directo. De igual forma, para insertar columnas, se utilizan estos dos métodos. El primero es dar clic sobre la tabla, después nos vamos a herramientas de tabla, en disposición, después de ahí nos vamos a filas y columnas y donde dice insertar a la izquierda o insertar a la derecha. Ahí es donde nosotros tenemos que dar clic. Por ejemplo, si yo doy clic en matemáticas y le pongo insertar a la izquierda, pues nos inserta una nueva columna donde nosotros aquí podemos poner algunos datos y de esta forma nosotros hacemos más grande nuestra tabla. De igual forma, si nosotros queremos insertar a la derecha, damos clic aquí, insertar a la derecha y nos crea esta nueva columna. La otra forma es igualmente dando clic derecho sobre la tabla, nos vamos a insertar y aquí en insertar columnas a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, aquí voy a insertar una columna a la derecha. Voy a poner el nombre, economía, y ya puedo insertar números. Esto es para hacer la tabla más grande. Bien, el siguiente punto nos pide eliminar elementos de una tabla. Si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, una columna que ya no necesitemos o que hayamos puesto por error, bueno, también tenemos dos formas. Una es dando clic sobre la tabla, nos vamos a disposición nuevamente y aquí le damos clic a eliminar y nos da varias opciones. Por ejemplo, nos dice eliminar la celda, eliminar la columna, eliminar la fila o incluso eliminar toda la tabla. Por ejemplo, vamos a eliminar una celda y aquí te aparece esta pestañita que dice eliminar celdas. Te pide que especifiques dónde quieres eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar esa, ya la eliminé, ya no está. O por ejemplo, si yo quiero eliminar esta fila de abajo, yo le doy clic en eliminar, le doy clic en eliminar filas y me elimina esa fila que ya no necesito. La otra forma sería, de igual modo, dando clic derecho en eliminar celdas. Y bueno, aquí ya podemos, por ejemplo, eliminar toda la fila. Ya le doy clic y me elimina toda esa fila. O para eliminar la tabla, pues solamente seleccionamos aquí y aplastamos en el clic derecho y le ponemos en eliminar tabla y nos desaparece nuestra tablita. Bien, el siguiente punto que tenemos que tocar es cambiar dimensiones. Cambiar dimensiones es más que nada para ajustar el tamaño de los cuadros que aparecen en la tabla. Por ejemplo, nos vamos a dar clic aquí en matemáticas, nos vamos a ir a disposición y aquí en tamaño de celda es donde yo puedo cambiar las dimensiones de mi celda. Por ejemplo, aquí yo voy a aumentar el largo. Como pueden ver, se hace más largo.
Aquí es para yo hacerlo más ancho, se hace más anchito. Aquí tenemos unas opciones de autoajustar al contenido. Por ejemplo, se hace más pequeña. Esto es para no ocupar mucho espacio. O incluso también se le puede poner aquí en distribuir filas para que sea un poquito más uniforme. Y aquí ya tenemos todo bien acomodado. De este modo nos sirve utilizar el cambiar dimensiones para que nosotros podamos ajustar las celdas a el texto que nosotros tenemos aquí adentro. El siguiente punto es combinar celdas. Para combinar celdas, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las celdas que nosotros queremos combinar. Por ejemplo, estos dos, contabilidad y matemáticas, ya no las necesito, entonces las voy a combinar y voy a ir aquí a herramientas de tabla, en disposición, en combinar celdas. Doy clic y se combinan estas dos celdas. Bueno, aquí yo voy a poner el nombre de otra materia, economía, y igualmente, selecciono y voy combinando estas celdas. Y ya los datos los puedo centrar, como ya lo habíamos visto antes, los puedo poner aquí, acá, etcétera. Para esto nos sirve combinar las celdas. Para hacer más grande estas celdas que nosotros queremos ocupar. Y por último tenemos dividir celda, que es lo contrario. Por ejemplo, yo aquí ya había combinado unas celdas previamente, pero si yo selecciono aquí y le pongo en dividir celdas, pues aquí me va a pedir en cuántos números de columnas o filas quiero que se dividan. Por ejemplo, aquí yo le puse que en 2. Y aquí ya yo puedo editar los datos por separado. El tercer punto es la barra de herramienta de tablas y bordes. Vamos a aplicar un autoformato. Iremos a insertar, iremos a tabla y después iremos a tablas rápidas. Y aquí son autoformatos que ya vienen predeterminados. Por ejemplo, una lista tabular. Y aquí se nos crea la lista tabular. Pues como saben, nosotros podemos dar un estilo y aquí podemos modificar todos estos puntos. Bien, el cuarto punto nos habla acerca del manejo de datos. El primer tema que tenemos que tocar es convertir una tabla a texto y viceversa. Vamos a ir a nuestro texto. Yo aquí tengo mis datos que los ordené. Cada coma nos quiere decir una columna que se va a hacer en la tabla. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, porque quiero que sean 4 columnas. Aquí lo que tengo que hacer es seleccionar, me voy a insertar en tablas y se me va a activar el convertir texto en tablas. Le voy a dar clic ahí. El número de columnas, como ya lo había dicho, son 4 y está separado el texto en comas. Le doy clic en aceptar y así se crea mi tabla. Ya convertimos de texto a tabla. Ahora vamos a convertir esta tabla a un texto. Vamos a seleccionar
nos vamos a ir a disposición y vamos a datos y a convertir texto a, y nosotros tenemos que aquí marcar cómo queremos que esté separado el texto. Yo aquí, por ejemplo, quiero que esté separado en comas de nuevo y le voy a dar clic en aceptar. Después le voy a dar, voy a seguir viendo ordenar datos. Para ordenar datos es muy sencillo. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña tablita. No está ordenada, como podemos ver. Nosotros podemos ordenar datos, por ejemplo, alfabéticamente, numéricamente, y también podemos hacerlo por fechas. Yo aquí voy a seleccionar todos los datos de esta tablita. Después aquí en inicio, en párrafo, le voy a dar clic en ordenar. Voy a seleccionar la columna número 1 y le voy a poner texto ascendente. Y de esta forma primero me va a aparecer la B, luego la S y luego la Z. Y estos números, como acompañan a la columna número 1, pues se van a cambiar también. Lo siguiente que vamos a ver son las operaciones aritméticas. Para hacer una operación aritmética en una tabla de Word tenemos que ir a disposición y después a datos y nos vamos a fórmulas. Aquí solamente tenemos que introducir los datos, por ejemplo, igual 3 más 12 y enter. Nos da 15, nuevamente fórmula, por ejemplo, ahora 18 por 2 nos da 36, nuevamente fórmula, ahora vamos a restar 45 menos 5 y damos clic en aceptar, tenemos 40, nuevamente fórmula, 1420 entre 9 y aceptar, nos sale 157.78 y vamos a ver, aquí podemos multiplicar 13 por, 108 por 4 y nos va a dar 432. Repetir encabezados. El punto de repetir encabezados nos ayuda a nosotros cuando queremos hacer una tabla, pero esta es demasiado larga. Entonces, para que no perdamos de vista nuestro encabezado, nuestro título, lo que vamos a hacer es... bien, se cortó un momento el video, pero seguía diciendo que para repetir encabezado lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro encabezado y nos vamos a disposición, después nos vamos a datos y acá arriba dice repetir filas de título. Seleccionamos y aquí, por ejemplo, aquí termina mi tabla, pero si yo le doy enter pasa a la siguiente hoja y como podemos ver se crea la tabla, pero con el mismo encabezado, para que así podamos seguir teniendo estos datos de al principio. Bien, el punto número 5 nos pide insertar una tabla de Excel, pero como un objeto. Para ello vamos a ir a insertar, después nos vamos a dirigir a la parte de texto, le vamos a dar clic en este pequeño recuadro blanco con azul que dice objeto. Vamos a darle clic, después nos vamos a ir a objeto
Y aquí podemos crear un nuevo documento, pero por ejemplo, si nosotros queremos exportar uno que ya hicimos, vamos a ir a crear desde un archivo, vamos a dar clic en examinar. Y por ejemplo, yo aquí tengo mi video, mi documento guardado en videos. Este video de apoyo, este documento de apoyo. Le doy clic en insertar. Aquí ya me aparece la ruta del archivo. Doy clic en aceptar. Y vamos a esperar. Voy a pausar el video porque a veces tarda un poquito en insertarse la tabla. Bien, y bueno, ya terminó de cargar y aquí tenemos nuestra tabla de datos que habíamos hecho previamente en Excel y la podemos insertar a nuestro documento de Word.